Yo soy José Manuel Guerrero Noyola, soy sacerdote de la Arquidiócesis de Monterrey. De hecho, hay una historia, mira. ¿Cómo fue ese momento en el que usted decidió convertirse en sacerdote? ¿Por qué? Mira, yo ya tenía 8 años estudiando en el seminario y ya estaba terminando la teología. Y entonces pensé seriamente si dedicarme al sacerdocio o dedicarme a otra cosa. Y en ese momento, platicando con mi abuela materna, decidí el sacerdocio. Ay, ¿cómo fue esa charla? ¿Qué revelación hubo? No, platicando con ella, ella me dijo lo mismo que me había dicho años atrás cuando había entrado al seminario. Me dijo, ordénate, y si no te gusta, te sales. Ordénate. Ordénate, sacerdote, y si no te gusta, te sales. Me había dicho eso cuando había entrado al seminario 8 años antes. Entra al seminario, y si no te gusta, te sales. Muy bien. ¿Y hay alguien más en su familia que haya seguido una vida religiosa como camino de vida? Pues tuve tías religiosas lejanas, pero sí tuve tías cercanas a la familia, pero que fueron religiosas. Pero sacerdotes, nada más un servidor. ¿Dónde nació usted, padre? Yo nací en el pueblo del Refugio, municipio de Arroyo Seco, estado de Querétaro. Ah, ¿y tiene hermanos? Soy el tercero de 4 hermanos. Mi hermano mayor, Salvador, luego José Luis, luego un servidor y luego Marín. Y nadie de ellos, No, con- ellos se fueron más bien por el camino matrimonial. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y sigue en contacto con ellos? Claro, mis hermanos y yo estamos profundamente unidos. Y nos queremos mucho, como se quieren todos los hermanos, y tratamos todos de esforzarnos por tener una familia unida. ¿Cómo fue esa relación familiar cuando ustedes eran chavos? Este, eh, Estuvimos cerca, pero luego nos fuimos distanciando, porque mis 2 hermanos mayores, Salvador y José Luis, se fueron para Estados Unidos. Yo me quedé aquí en Monterrey, mi hermano Marín menor también, y difícilmente nos convivíamos. Pero ya que pasaron los años, ya que todos se casaron ellos, yo me ordené, ya sacerdote, ya empezamos a frecuentarnos más, y hoy en día tenemos una relación maravillosa. Qué bien. ¿Y sus papás? ¿Cómo se llaman sus Mis papás? papás murieron, Salvador Guerrero Reyes y María de Jesús Noyola Arévalo, murieron. Mi papá murió cuando yo estudiaba la preparatoria y mi mamá murió cuando yo estaba en los primeros años del seminario. En los primeros años del seminario. ¿Y qué hacía su papá? Mi papá Campesino. era campesino, me enseñó a sembrar la tierra, me enseñó a andar atrás de la yunta de bueyes, me enseñó a tirar la semilla, me enseñó a barbechar, me enseñó a darle gracias a Dios por su creación, me enseñó a cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Mucha fuerza y enseñanza de su papá, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo era la relación con su mamá? Con mi mamá era maravillosa, porque mi mamá siempre estaba cosiendo en su máquina Singer que le había traído mi tío Rafa de Estados Unidos. Y ella cosía en casa, era costurera, la costurera del pueblo. Siempre estaba cosiendo. Yo siempre estaba sentado por ahí al lado y siempre estábamos leyendo algo, leyendo algún libro, siempre me estaba contando alguna historia, me estaba haciendo algún cuento. Siempre estaba al pendiente. Entonces fue una relación siempre muy cercana. Del campo a las letras es un gran mundo de diferencia, ¿no? Entre que papá y mamá. Y usted se sintió más esa relación con las letras y con mamá en ese momento. Sí, por eso me vine a Monterrey. Ajá. Si me hubiera quedado, cuando acabé la escuela primaria, me hubiera quedado en mi pueblo, hubiera seguido trabajando el campo, que también hubiera sido bellísimo. Pero vine a Monterrey porque tenía una necesidad de aprender, una necesidad de leer, una necesidad de escribir, una necesidad de escuchar, una necesidad de ir a la escuela. ¿Y qué dijo mamá cuando No, mamá, los chiquillos se iban a la escuela? no, pues mamá siempre me apoyaba. Yo aprendí a leer a los 4 años, Sí. porque la niña que me cuidaba era una niña de 5.º año, que iba a la casa y estaba con mamá, este, Felipa Quiroz se llama todavía. Ella me llevaba a la escuela.
a quinto año cuando tenía 4 años. Y un día, el sacerdote del pueblo, que era el padre Mauro, se enojaba tanto, y ya tenía tiempo enojándose, porque en la misa no había quien leyera las lecturas de la misa. Claro. Y un día estaba bien enojado, y entonces preguntando, ¿qué nadie va a pasar a leer la lectura de la palabra de Dios? Yo me desesperé, tenía 4 años, y yo dije, padre, yo paso a leer. Y el padre Mauro dijo, este niño, ¿qué va a saber leer? Mi mamá le dijo, padre, mi niño sabe leer, pero hoy no va a pasar a leer, el próximo domingo va a pasar a leer. Toda la semana estuvo repasándome la lectura, de tal manera que me la aprendí de memoria. Mi papá me hizo un banquito para que me subiera, porque estaba chiquillo, 4 años. Ajá. Entonces mamá me estuvo repasando el texto que la lectura de la misa del siguiente domingo. Yo me la aprendí de memoria. El domingo siguiente me subieron arriba del banquito. Ah, mamá, como era costurera, me hizo un traje. Un traje, fue la primera vez que yo usé un traje. Me hizo un traje con sus manos en su máquina. Me subí a leer y como ya me lo sabía, yo hice la lectura recitándola. En aquel tiempo, Dios nos dijo, etcétera, ¿no? Entonces esa influencia de mi mamá en mi vida fue tanta que yo creo que lo hice aquella vez, cuando leí la lectura en la iglesia de mi pueblo, porque pasé a leer la lectura, eso es lo que sigo haciendo ahorita. Cada domingo hago lo mismo. Leo la palabra. ¿Cómo era la vida de un niño que vino del campo De la sierra. Gorda y De un pueblo tenía, pequeñísimo. exactamente, o sea, ¿a qué se enfrentaba? ¿A la escuela? A las dificultades de los trayectos? ¿Cómo era esa? Aquí tuve que aprender. Yo llegué y yo traía la cultura del trabajo. Mi papá me llevaba a trabajar con él todos los días. O sea, llegaba de la escuela, hacía la tarea y nos íbamos al potrero. Entonces aquí yo lo primero que le dije a mi abuelita, abuelita, yo quiero trabajar. Y empecé a trabajar con un señor que conocíamos vendiendo catres por las calles. Entonces después de la secundaria, que llegaba, ya había la secundaria, llegaba de la secundaria, en la tarde me iba a vender catres por las calles. Eso era de cajón. Pero me animaba mucho a estudiar mis primos y mis primas. Porque aquí en Monterrey vivían las hermanas de mi mamá y todas tenían hijos pequeños, que es mis primos, hermanos, primas, hermanas. Y entonces éramos muchos en la casa, en la familia, con mi abuelita, y que llegábamos todos. Y entonces mis primos, ellos siempre, pues estaban siempre adelante en muchas cosas, porque habían estado en colegios privados o en escuelas muy buenas. Y entonces el darme cuenta de eso, ellos me inspiraban a echarle ganas, a no reprobar, a estudiar, a prepararme, a trabajar, a salir adelante. Y con sus primos, como me comenta, eran escuelas diferentes, era todo. ¿Y la relación familiar, cómo era? Era una relación familiar de mucha unidad. O sea, mis tías estaban muy unidas a mi abuela materna. Mi mamá venía del rancho, venía del pueblo de vez en cuando, venía a visitar a mi abuelita y pasaba aquí temporadas. Mi papá también estuvo acá también temporadas en Monterrey. Pero acá en la familia éramos familia. Éramos una familia tradicional mexicana, que estábamos juntos en todas las cosas que nos pasaran, tristes o alegres. Y sobre todo había mucho amor, mucho cariño, mucho respeto. Había valores muy bonitos familiares, como esos que menciono. Nos ayudábamos entre todos, todos los primos nos queríamos, nos acompañábamos, jugábamos, y eso sí, todos éramos tigres. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo llega usted al seminario? Cuando acabé la prepa, se estaba acabando la prepa y empecé a ir al proceso vocacional del seminario, que eran varios meses antes, ir todos los domingos, o varios domingos así. Y mis amigos iban de la parroquia en que yo estaba, que era la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Trabajo, en la colonia San Jorge, porque yo vivía en Vallaverde, primer sector de Monterrey. Entonces, iban mis amigos de la iglesia y mi abuelita me dijo, vete con ellos. Y esto lo voy a decir abiertamente, espero que después nadie que sea persignado se asuste. Mi abuelita me dio dinero, dijo, vete con ellos al seminario, a esos retiros, ten dinero. Cuando regresen, se bajan en el centro de Monterrey y se toman una cerveza. Entonces llegábamos a Hidalgo
Hidalgo y Pino Suárez, ahí estaba un Das Beer House, Gol, y allí llegábamos, yo traía dinero para echarle cerveza a la raza aquella. Entonces éramos a retiros y era cajón llegar ahí y echarnos una chévere. Entonces, y yo me iba. Entonces, cuando acabé el retiro vocacional, a mí sí me admitieron y a ellos no. Y eso que yo nunca ponía atención. Yo me la pasaba en la cancha de básquetbol jugando. Yo me la pasaba viendo la tele allá. Pero no sé, o sea, tal vez los padres del seminario vieron que yo tenía algún valor o tenía algún don, no sé. Pero ellos que eran bien persinados y se la pasaban nada más rezando ahí en la capilla del seminario y se la pasaban, ellos no los admitieron al seminario. Entonces yo voy con mi abuelita y le digo, abuelita, tengo un problema bien grande. ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Le digo, mire, me admitieron en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y me admitieron en el seminario. Yo no sé a dónde entrar, no sé. En esa época, a la par de que estudiaba la prepa, estudiaba en la Facultad de Música, no, en la Escuela de Música, porque todavía no era facultad, en la Autónoma de Nuevo León. Había una escuela de música que estaba ahí en el centro por Emilio Carranza. Y entonces yo estudiaba allí música, porque me gustaba la música desde toda la vida. Y entonces estudiaba música y a la par de la prepa, etcétera. Y entonces, ahorita tengo un problema, no sé qué hacer, porque la facultad acá o acá no sé. Y dice mi abuelita, mira, te voy a dar el consejo. Si no te gusta ni modo, dijo mi abuelita materna que se llamaba María Arévalo Cruz. Dijo, te voy a dar un consejo. Entra al seminario y si no te gusta, te sales. Ah, perfecto. Si no me gusta, me salgo. O sea, no me sentí obligado a estar allí, ni a pensar, pues ni modo ya entré, ahora cómo les digo que siempre no. No, sí me gusta. Y fueron pasando los años, los primeros años. Me gustaba el campo, había un campus del seminario en Allende, yo me fui para allá al curso introductorio, me gustaba el campo. Vine a la filosofía, me gustó la filosofía, estudié la teología, me gustó la teología y me fui quedando. A veces mi abuelita me preguntaba, me decía, ¿cómo estás? ¿Ya acabaste este año? Sí, con las calificaciones aquí está bien todo. ¿Y qué, le sigues o te sales? ¿Qué va a pasar? No, abuelita, sí me gustó, me quedo. Por eso el día que me iba a ordenar, ya estaba ella muy ancianita y ya no podía caminar mucho y no iba a ir a la misa de ordenación. Era un sábado, 14 de agosto de 1993. Fui con ella a decirme, abuelita, deme la bendición, porque ya quiero ir, y ya voy a la ordenación sacerdotal. Y dijo, me dio la bendición en sus oraciones que ella inventaba, ¿verdad? Y entonces me dijo, si no te gusta, te sales. Y es que mi abuelita era de un pensamiento, hoy diríamos, muy neoliberal. Era un pensamiento de avanzada, era un pensamiento no neoliberal, me equivoqué, de izquierda. Así, mi abuelita, ella no tenía mucho afecto por la iglesia. Y ella entendía, porque había tenido mucha amistad con un sacerdote, el padre Federico Lozano, sabía todos los tejes y manejes y la corrupción y también la hipocresía de la jerarquía católica. Ella la conocía porque había tenido amistad con un sacerdote que había sido muy amigo de la familia. Por eso mi abuelita quería prevenir y me dijo, a lo mejor no te va a gustar así como tú eres, pero ordénate si eso quieres, pero si no te gusta te sales. Y cada año me pregunto lo mismo. ¿Me gusta o ya me salgo? Pero yo voy a cumplir 30 años en esto. ¿Alguna vez fue complicada la trayectoria suya de estar estudiando, ir al seminario, cumplir con otras cosas de trabajo? Sí, claro, o sea, estudiar siempre es complicado, haz de cuenta, somos estudiambres, ¿verdad? O sea, siempre tenemos necesidades económicas, no nos alcanza, siempre batallamos por comprar un libro que nos falta. Yo en el seminario siempre trataba de ser bibliotecario para poder tener los libros a la mano, todos los que yo quisiera, pero siempre se pasan dificultades. Sobre todo después de la muerte de mi madre pasamos dificultades económicas, pero yo estaba en el seminario, pero sentía que mi hermano menor, que estaba más chiquillo, pues me necesitaba, ¿verdad? Y entonces yo decía, chiva, le sigo aquí o me salgo para estar con mi hermano mientras está chiquillo, tenía 15 años, mientras él agarra la onda, ¿verdad? Para que no se vaya por mal camino. Pero Dios va acomodando todo. Pues mira, he estado en muchas parroquias. Estuve en la parroquia San Francisco de Asís de Apodaca,
en el centro de Apodaca, luego estuve en Nuevo Laredo, Tamaulipas, estuve allá en una parroquia que se llama San Gerardo, allá estuve ayudando a unas cuantas cuadras de la zona de tolerancia. De tal manera que yo allí en la misa, no solamente estaban los fieles más persinados de la parroquia, sino también estaban las mujeres que trabajaban en la zona de tolerancia. Y yo veía el desprecio, la hipocresía de los que iban a misa. Y sin embargo yo tenía que abrazar a las mujeres de la zona de tolerancia porque yo lo sentía que Jesús las quería más a ellas que a nosotros. Eran como las Marías Magdalenas de estos tiempos que tenemos que decirles, que tenemos que decir, espérense, no, el que no tenga pecado que le aviente la primera piedra. Y después de eso, después de allí, estuve en Solidaridad, en lo que hoy es la parroquia San Juan de los Lagos. Luego me fui a Cuba 3 años, a la diócesis de Holguín, Cuba. Estuve en un pueblo sencillo, el pueblo de Fray Benito, en Holguín, Cuba. Allá fui muy feliz. Allá en Holguín, Cuba, allá en la parroquia, en Fray Benito, yo siento que allá yo, si en el seminario me hicieron sacerdote, allá yo me hice persona humana, persona sensible, persona solidaria. En el seminario me hicieron sacerdote, la filosofía, la teología, pero estar en Holguín, Cuba, estar en Fray Benito, Holguín, Cuba, me hizo persona humana, me hizo sensible, me hizo solidario, me hizo compasivo, me hizo misericordioso, me dio un valor que no tenía. Y cuando vine de allá, pues estuve por ahí en varias parroquias, San Francisco de Asís en Escobedo, en la colonia Juan Merray 9, luego también estuve en la Pío X, en la iglesia Pío X de ahí de la colonia Pío X, estuve también en la parroquia San Antonio de Padua, estuve en Santa Rosa de Apodaca, estuve ayudando en la parroquia de acá, de Nuestra Señora del Rosario, de por acá de Guadalupe, de la Valle Soleado. Estuve en San Juan Cadreita, en el Uro y aquí. Pero ¿qué sucede en Cuba que lo hace cambiar tan radicalmente, ¿no? Que lo vuelve más humano? Mira, viví en medio del pueblo. Viví lo que allá llamábamos la danza de los colores. Y lo viví con el pueblo. ¿Qué era la danza de los colores? Nos levantábamos en blanco, no teníamos ni qué desayunar. Íbamos corriendo para los amarillos. Los amarillos era el lugar donde había un señor vestido de amarillo, que era el que paraba el transporte, porque no había transporte para que todos nos moviéramos ahí. Entonces, esos eran los amarillos. Me levantaba en blanco, nos levantábamos en blanco, corríamos para los amarillos, para caerle atrás a los verdes, los dólares. Si adquiríamos unos dolarillos por ahí, ya con eso sobrevivíamos. Cuidándonos de los azules, de los policías, para que no nos vistieran de grises, así nos metieran en la cárcel, porque traer dólares en aquella época era prohibido, para que no nos vistieran de grises, nos metieran en la cárcel, porque desde que se habían ido los rojos, la Unión Soviética, en Cuba todo se puso negro. Entonces, vivimos la danza de los colores, y yo la viví con el pueblo, es decir, yo pasé hambre con ellos, yo pasé dolor con ellos, yo sentí el dolor cuando no había una medicina para sus enfermos. Yo sentí su desesperación cuando no podían darle de comer a sus hijos. Yo sentí cuando no se les daba la cosecha, cuando no se daba lo que se daba en el campo y que esa era su comida. Yo sentí eso, yo sentí todo eso. Yo creo que estar tan cerquita de una situación en la que había mucha pobreza me hizo así. Pero había pobreza, pero también había alegría, había vida, había valores humanos, muy cristianos también, como la solidaridad, como la esperanza, como el compartir, como el apoyo mutuo. Nadie pasaba necesidad, nadie pasaba hambre, porque todos compartían lo que tenían, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Era un pueblo feliz, a pesar de tanta dificultad. Vuelve otro José Manuel. Sí, yo cambié. ¿Cómo cambió? Yo regresé de Monterrey,
me mandaban a la parroquia San Francisco de Escobedo, que era una parroquia de un Pomerrey 9. Y entonces, este, eh, traté de sensibilizar, de compartir eso que me habían enseñado allá, esa riqueza que traía, riqueza humana, riqueza cristiana, riqueza de fe, que me habían dado allá. Claro, acá había otras problemáticas. Y yo traté de aportar lo mejor posible y lo sigo tratando de aportar. Es decir, si soy metiche, a veces en cuestiones de problemas sociales, que están afuera de la puerta de la iglesia, en el pueblo, si soy metiche, es porque eso lo aprendí allá. Es decir, uno no puede encerrarse en sí mismo, sino que uno tiene que estar al pendiente de lo que los demás necesitan, sobre todo de que todos tengan vida, y de que todos tengan comida, y de que todos tengan salud, y de que todos tengan educación, y de que todos tengan lo que necesitan para vivir con dignidad. Uno tiene que, si yo no fuera sacerdote, de todos modos también lo haría, porque yo creo que son valores humanos, pero también muy cristianos que nos enseñó Jesús, que tenemos que hacer hoy en día. Tenemos que ir a los pueblos y meternos en los pueblos y ser metiches, aunque nos acusen de eso. No es fácil ser metiche. No es fácil ser metiche. Meterse. No es fácil. No es fácil, por ejemplo, yo aquí en Monterrey participo, soy miembro de la comisión de la Arquidiócesis de Monterrey, de la Comisión del Medio Ambiente. Y entonces cuando me trajo aquí el arzobispo a los Herreras y me dejó aquí, me dijo que atendiera el medio ambiente, también aquí. Aquí tenemos la Sierra Picachos con toda su problemática y todo el tema del agua con toda su problemática. Y entonces yo soy muy metiche en el tema del medio ambiente. Soy muy metiche en el tema de derechos humanos. Cuando las madres desaparecidas me piden que las acompañe porque van a hacer una búsqueda, porque van a ir al monte, y yo voy con ellas, no solamente para cuidarlas, o no solamente para estar presentes, sino porque pienso que hay que acompañar a los que sufren. Cuando aquí me han pedido a mí que personas que están desplazadas porque sus hijas fueron víctimas de feminicidios y que se las trajeron desplazadas de otros estados de la República a Monterrey, y que me piden a mí a nivel nacional, quienes atienden las víctimas desde los movimientos sociales, que me piden: padre, usted podrá ir a acompañarles, a estar con esas personas, mire, necesitamos hacerles llegar esto, pero todo tiene que ser sordeado, tranquilo, porque están desplazadas y escondidas por la violencia. Pues yo me meto a esas broncas, porque yo sé que hay que estar con el que llora, con el que sufre, con el que tiene hambre, porque el valor principal, que es el amor, y el amor nos mueve a estar con el que llora, con el que sufre, con el que tiene hambre, con el que es perseguido, con aquel que es maltratado, con aquella persona de la cual los poderosos se están aprovechando. Uno tiene que ser voz. Yo soy seguidor de Jesús y discípulo, pero soy fans de un santo salvadoreño, Monseñor Romero, mártir por la justicia, por odio a la justicia, en San Salvador. Y de Monseñor Romero he aprendido mucho, es mi santo de devoción, digámoslo así. O sea, es decir mi santo de devoción no es porque le rece, sino es porque leo sus homilías, sus mensajes, y allí hay algo muy importante que él dice, que tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Me parece que es el valor principal, ser la voz de los que no tienen voz. ¿Cómo lleva usted las enseñanzas de Monseñor Romero? Romero sobre todo nos da un testimonio de amor a su pueblo. O sea, Romero, de amor a su pueblo. Sobre todo, Romero hizo la opción por los pobres. El día que le mataron a su amigo el sacerdote Rutilio Grande, y que los sacerdotes, religiosas y laicos le decían: Monseñor Romero, pronúnciese. Y ese día él hizo la opción por los pobres, y ese día rompió con los poderes, porque dejó de sentarse con el presidente y las demás autoridades de El Salvador,
y él se dedicó a atender a los pobres. Entonces Monseñor Romero hizo una opción por los pobres, una opción concreta por los pobres, no solamente en discurso, no solamente como lo hacemos en la iglesia, que hay que los pobres y los pobres, pero nos ponemos del lado de los poderes establecidos y siempre acabamos despreciando, rechazando, sobre todo en lugares como Monterrey, donde hay tanto clasismo, e incluso desde la misma iglesia católica hay mucho clasismo hacia los pobres. ¿Qué percibe usted de la comunidad acerca de los valores y de la fe? ¿Cómo los enfrenta? ¿Cómo los ve usted día a día? Mira, en el pueblo hay muchos valores. En este pueblo de los Herreras, Nuevo León, donde soy el párroco, tienen muy arraigado el valor familiar. También tienen muy arraigada la fe religiosa. Te cuento un ejemplo. Ahora próximamente va a ser la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y aquí es la fiesta que celebramos, la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Toda la gente del pueblo nos trae premios para poner en la lotería. Los premios que ellos traen y que regalan son los que también se ganan. Hoy los pusieron, ¿verdad? Vienen las familias completas en estos días de la fiesta. El valor familiar está muy arraigado, el valor de la fe religiosa también, el valor del amor a la iglesia, aquí lo tienen muy arraigado. También la solidaridad entre ellos. Yo veo cómo se quieren, se ayudan, se preocupan unos por otros, se respetan, entre ellos hay cariño, hay preocupación de unos por otros. En pueblos pequeños como ese todos se conocen y todos saben lo que le pasa a uno, lo que le pasa al otro, lo que le pasó al otro. Esos pueblos han sido muy golpeados por la violencia. Ha habido muchos desaparecidos, muchos levantados. En este pueblo continuamente hay balaceras, la gente se asusta. Pero estos pueblos son gente, el pueblo es un pueblo unido. Es un pueblo unido. La iglesia está al servicio del pueblo. Nosotros estamos al servicio del pueblo. Como también la autoridad municipal tiene que estar al servicio del pueblo. El pueblo manda. Y no solamente manda en la democracia. No solamente manda a los que gobiernan. El pueblo manda a la iglesia. Hoy en día estamos metidos en esa bronca del clericalismo. El Papa Francisco dice, no, espérense, hay que escuchar al pueblo. Cuando la jerarquía toma decisiones, no puede tomar decisiones que van a perjudicar al pueblo, ajeno al pueblo, no puede tomar esas decisiones. Tiene que tomar decisiones pastorales estando en sinodalidad, estando escuchando al pueblo, primero qué es lo que el pueblo quiere. Entonces, hoy en día hay que pasar, y también en la iglesia, hay que pasar de una actitud de yo mando a una actitud de yo escucho. En pueblos como este, y también en las colonias de la ciudad, los barrios de la ciudad, las colonias de la periferia, y en todas partes, en todas las ciudades, ahorita tenemos el asunto de las drogas. Las drogas rompen el tejido social. Las drogas rompen la unidad familiar. Las drogas rompen la felicidad en las familias. Las drogas son causa de pobreza en las familias. Yo lo veía desde aquel tiempo, desde que yo era chavo en Valle Verde. El padre Pedro Garza Puente, de ahí, con él nos íbamos en las noches, él con su acordeón, nosotros íbamos con él y nos íbamos a buscar chavos a las esquinas pandilleros y hablarles de que las drogas mataban y hablarles de que había una vida nueva que podía darnos Dios y que podíamos disfrutar en un sano compañerismo y en una amistad social fructífera. Entonces el padre nos hablaba en aquel tiempo, eso marcó mucho también, yo creo, mi forma de ser y de pensar, el padre Pedro Garza Puente. Padre, ¿qué le sirve a usted como motivación para seguir en el activismo social? Que hay sufrimiento, que hay dolor, que hay pobres, que hay personas a las que se les ha tratado con tanta injusticia, que hay personas a las que no se les ha escuchado, que hay personas a la deriva, que hay personas con mucha vulnerabilidad,
que hay personas que pueden suicidarse si no nos ponemos a su lado, que hay personas que pueden caer en los vicios si no los estamos presentes. Tenemos que aprender el valor de la compasión, que es un valor muy cristiano y también muy humano. La compasión, hay que ser compasivos, misericordiosos, hay que evitar condenar, hay que evitar discursos de odio, palabras hirientes, decir que desprestigiar grupos humanos. Todo eso hay que evitarlo, porque a fin de cuentas todos somos hermanas y hermanos, todos somos hijos de Dios, una sola familia, pero sobre todo a mí me motiva la compasión, sobre todo, porque la compasión no solo es algo que se ofrece y se da, sino la compasión es algo que se recibe. Para que yo un día, cuando necesite compasión, la reciba, necesito haberla primero dado. No tengo derecho a que tengan compasión de mí si yo no fui primero compasivo de los que se equivocan, de los pecadores, de aquellos que son más maltratados, de aquellos grupos humanos que son excluidos. No, yo no puedo pedir compasión cuando un día la necesite si yo no fui compasivo. Me parece a mí que el camino hoy en día, el camino hacia la paz, hacia la justicia, es la compasión. ¿Cree que le hace falta a nuestra sociedad un poco de compasión? Sobre todo porque vivimos en una sociedad tan materialista que prefiere el dinero al hermano. Es una sociedad donde reina el dinero y donde el hermano no vale. Entonces le tenemos más amor al dinero que a Dios, más amor al dinero que al prójimo. Por eso la compasión rompe con esa forma de pensar individualista, excluyente, egoísta, y nos conduce hacia el amor. Si pasamos por la compasión, llegamos al amor. Y cuando hablamos del amor, hay que decir que el amor está por encima de religiones. Hay que poner el amor por encima de religiones y por encima de partidos políticos y por encima de todo lo que nos divida y lo que excluya y lo que cause pobreza y lo que cause miseria. Hay que poner el amor por encima de todo eso. ¿Cómo me podría definir el amor? El amor, el amor es en la mañana, cuando yo me levanto y tengo un café que tomar. Cuando salgo a la plaza y camino y saludo a todos los que me encuentro. Cuando más de alguno me dice, ¿ya almorzó? Si no, véngase a la casa. Cuando regreso a la casa, recibo a la secretaria y me dice, ¿cómo amaneció? Llega la cocinera y le dice, ya le hice de almorzar. Llega una persona de sencilla y llega a saludarme y me doy cuenta que hoy no tiene que comer. Y le digo, ahí tengo una despensa, déjese la comparto. El amor es eso. El amor es estar con los demás. Es saber, antes de que el otro me pida lo que necesita, yo con amor saber que lo necesita y decir, yo sé que esta persona que ahorita me saludó y no tiene que comer. Aquí tengo una despensa. Espéreme y ya le doy una despensa. El amor es lo que le dije el otro día a una familia, que hay un niño allí en esa familia, un niño pequeño que quiere hacer su primera comunión y su papá lo desapareció hace unos meses y su mamá no tiene trabajo y el niño quiere hacer la comunión ahora con el Sagrado Corazón. Y le dije a la mamá, le dije a unos amigos, vecinos de ellos, hey, ¿se vieron ustedes que este niño quiere hacer la comunión? Dijeron, padre, nosotros vamos a ser los padrinos, nos vamos a hacer cargo de ese niño. Es el amor. Ese niño quedó huérfano, el papá lo desaparecieron, por lo que no juzgamos por qué. La compasión implica no juzgar, pero ese niño requiere un papá, requiere un padrino, requiere a alguien. Si la mamá
está enfermita y está sin trabajo, requiere una figura paterna y alguien que... entonces tú vas a ser el padrino, yo voy a ser el padrino. Pero eso implica mucho. Implica que tú vas a estar pendiente de este niño, que no le va a faltar que comer y que no le va a faltar la escuela y que, padre, yo voy a ser su padrino. Ese es el amor. Vivir a través del amor como usted vive definitivamente lo lleva a encontrar inspiración en muchas personas en cualquier día. Yo estoy escribiendo todos los días. Todos los días tengo como tarea de hace muchos años escribir una página. Y escribo una página de lo que pasa. Mira, te pongo otro ejemplo de lo que es el amor, si me permites. Claro. Aquí en este pueblo hay una pareja que se llaman Beto y Esmeralda. Ellos tal vez hoy no tengan que comer en la noche, que cenar en la noche. Beto anda trabajando ahorita, con lo que le paguen hoy, comprar lo que va a cenar en la noche. ¿Ya? Así. Pero ese es un matrimonio tremendamente feliz. El domingo pasado tenía una misa y estaban aquí afuera con un niño que tienen chiquito, se llama Betito. Y nada más les alcanzó para comprarle una nieve a Betito. Y ahí estaban con Betito comiéndose la nieve. Y felices, contentos. Si ellos no tuvieran televisión serían felices. Si ellos no tuvieran hoy qué comer serían felices. Su felicidad no está en las cosas que tienen. Su felicidad está en que están juntos, en que viven juntos, en que comen del mismo plato, en que se comen la misma nieve, en que se dan el abrazo. Esa es la felicidad. Y entonces es el amor. Y como ese ejemplo hay muchos en los pueblos. Es decir, hoy si sobra el amor, ¿para qué tanta guerra? ¿Para qué tanto odio? ¿Para qué tanta división? Lo que sobra no es el odio, ni la guerra, ni la división, ni la violencia. Lo que sobra es el amor en medio del pueblo. Allí hay, por eso hay que caminar hacia el pueblo, porque el pueblo es el que nos da testimonio de lo que es el amor y de cómo hay que vivir y de que realmente lo que importa es estar unidos, estar juntos, vivir en paz, aunque no tengamos cosas materiales. Si las tenemos, qué bueno, disfrutarlas, pero si no las tenemos, no por eso vamos a ser infelices. Disfrutar que estamos juntos y que estamos vivos. ¿Cree usted que tenemos un propósito en esta vida, que cada uno de nosotros tiene un propósito o que lo vamos formando conforme vamos avanzando en esta vida? Bueno, Dios nos dio una misión. ¿Ya? Nos creó y nos dijo, vayan y multiplíquense. Y nos fue educando en los caminos del amor. Nos dio el mandamiento que dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y después Jesús lo completó diciéndonos que al prójimo como nosotros mismos. Pero Dios nos dio los caminos del amor. Nos creó, nos dijo, vayan, sean felices, multiplíquense, vivan. Y luego después ya nos dijo el amor. Ese es el camino. Mira, hace poco asistí al matrimonio de unos amigos, la hija de unos amigos. Y estando en la misa pensé, ¿qué mensaje les puedo dar a estos? Que se ven tan felices, tan contentos, es el día del matrimonio, de la boda. Y les empecé a decir, miren, este día Dios ya los bendijo, ya bendijo su amor, ya les dio el sacramento, ya recibieron el sacramento, ya bendijo Dios su amor. Ahora lo que sigue es que vayan, vivan. Ya Dios los bendijo. Vivan, vayan a vivir. Vivan, sean felices, ámense, quiéranse. Tengan a sus hijos, lleguen a viejitos. Lo que sigue ya Dios, si después con el tiempo se divorcian, se separan, tienen problemas, hay violencia en su matrimonio, eso ya no es culpa de Dios. Dios ya cumplió lo que tenía que decirles, ya les dio la misión, ya les dijo el propósito de la vida, que es, ya los bendijo. Ahora sí que sigue, que vivan, sean felices, ayúdense, peleense y conténtense, pero ya depende de ustedes. Y así es Dios, los dejó en libertad. ¿Cómo le gustaría ser recordado, padre?
Este es un proceso Hijo de su madre. transitorio. Puede estar al frente de esta parroquia. Ajá. En este proceso puede ser un proceso. Oye, me limpia el sudor, no me limpio lágrimas, ¿eh? Sacerdotal. O el simple transitar por esta vida. ¿A usted cómo le gustaría ser recordado? Mira, yo me gustaría que el día que me vaya, y esto se lo aprendí a un teólogo, a Pedro Casaldáliga, y pensé, yo quisiera irme también así un día, llevarme el corazón lleno de nombres, de todas las personas que quise, llevarme el corazón lleno de nombres, y cuando llegue con Dios, si es que llego, si es que me da chance, si es que me perdona mis pecados, si es que me lo merezco, si es que vivo en gracia, si es que hago lo que Él me pide, que es construir el reino de Dios en la tierra y seguir a Jesús. Si llego con Dios, si llego con Dios, le quisiera decir, Señor, no traigo nada, nada más mira, traigo el corazón lleno de nombres, y platicarle de toda la gente que se quedó aquí. Decirle, hey, acuérdate de estos, acuérdate de aquellos, acuérdate de otros, acuérdate de las madres desaparecidos, acuérdate de las que sufren feminicidios, acuérdate de los que sufren los daños al medio ambiente, porque los daños los sufren los pobres, los daños al medio ambiente. Entonces, Señor, acuérdate de estos, de aquellos, darme el corazón lleno de nombres, pero también que aquí dijeran, que no dijeran que fui un santo, porque estarían diciendo mentiras. Si están diciendo mentiras allí en el funeral, es que fue un santo, no es cierto, fue muy pecador. Que dijeran, mira, quiso seguir a Jesús e hizo lo que pudo para construir con Jesús el reino de Dios. Hizo lo que pudo, le echó ganas, fue feliz, tuvo alegría, se tomó una cerveza, se tomó un tequila, a veces bailó guapangos, a veces cantó con el karaoke, a veces se fue a gritar los goles de los Tigres a un bar, a veces se puso a caminar en el monte, a veces se metió a los ríos, hizo poesías en el mar, eso, que digan, vivió. O sea, no quisiera que me recuerden como alguien que era un padre que siempre decía misa, no, que digan, vivió, fue feliz, le gustó la poesía, escribió algunas cosas, se tomó una cerveza, se tomó un tequila, bailó guapangos, bailó rancheras, tuvo muchos amigos, tuvo muchas amigas, dio muchos abrazos, dio muchos besos, le dio de lo poquito que tenía o de lo mucho que tenía a las personas. A veces se quedó sin nada, pero se quedó contento. Viajó, conoció lugares, conoció personas, no excluyó a nadie, en su corazón cabíamos todos. Ojalá que un día dijeran de todos nosotros eso. Ojalá. Yo creo que hoy en día, cuando muchos medios de comunicación se alinean al poder y publican todos los días cosas desastrosas, violencia y tantos males, el hecho de que publiquemos valores, de que mostremos a través de esos valores que hay una forma de vivir que puede ser nueva, que puede ser diferente, que puede ser más fraterna, que puede ser más amistosa, que puede ser más social, que puede levantar el tejido social pisoteado, que puede unirnos por encima de lo que nos divida. Yo creo que eso es muy valioso. Ojalá hubiera muchos medios de comunicación, hubiera muchas revistas, hubiera muchas publicaciones en redes sociales donde también mostremos que el reino de Dios también está aquí, que se hace presente, que también está entre nosotros. Formamos nuestra conciencia aprendiendo de los demás, aprendiendo los valores cristianos, humanos, el amor, la paz, la verdad, la justicia, la solidaridad, la esperanza, la fe, todo de los demás. O sea, tenemos que aprender de aquellos que nos enseñan con su testimonio de vida esos valores, para nutrir nuestra conciencia, para saber que ese es el camino recto.
Y luego, tenemos que ser conciencia en medio de los pueblos. Como Pepe Grillo con eh, con el Pinocho. Es decir, tenemos que estar diciéndole al pueblo aquello que le va a dar más vida, que lo va a hacer más libre, que le va a encaminar más hacia la paz y hacia el amor, hacia la felicidad. Tenemos que estárselo recordando. Es como la mosca de Pepito, que nada más está allí nomás, así también. Es decir, las personas de buena voluntad tenemos que ser conciencia, tenemos que dar luz, iluminar la conciencia de los demás a través de nuestro testimonio de vida, a través de nuestros valores que tratamos de vivir. Tenemos que ser luz para los demás, pero también tenemos que estar diciendo lo que a los demás les va a dar muerte, les va a causar dolor, sufrimiento. Y entonces eso soy yo. Yo tengo un caso muy concreto. Aquí en Herreras hay un ambientalista muy comprometido que se llama Aristeo Benavides. Aristeo Benavides, él conoce el daño socioambiental, el daño a la salud de las personas que nos hace la pedrera que está en Cerralbo. Él lo conoce muy bien porque es comunero y ha estado allí y conoce muy bien eso. Y él es una conciencia social, es una conciencia crítica, porque siempre nos está recordando el daño que eso nos hace. Y cuando un político dice aquí, no, es que la pedrera no causa ningún daño, él luego dice, no, es cierto, sí causa este daño y este daño y este daño. Y cuando otro político dice lo mismo, igual, no, es que aquí no se afecta el agua. No, sí nos afecta el tema del agua, por esto, esto y esto y esto. Es decir, Aristeo Benavides es una conciencia crítica que nos hace bien, pero que nadie quiere. Porque aquellos que son conciencia crítica no son queridos, no son aceptados, porque siempre están recordándonos lo que no nos gusta que nos recuerden, lo que nos hace daño. En nuestra casa mi mamá era la conciencia, era la que nos decía, eso no te lo vas a comer porque te va a enfermar, eso no. Siempre hay alguien que es conciencia, y las personas que son conciencia crítica en nuestras vidas o en nuestros pueblos, la tendencia es rechazarlos o denostarlos o reprobarlos, pero normalmente lo hacen aquellos a quienes les afecta que les digan la verdad. Yo todos los días me esfuerzo para que hacia adentro de la iglesia tengamos también una conciencia crítica y también nos critiquemos hacia adentro y descubramos que a veces nuestra iglesia parece una caja vieja y sucia, una campana que no resuena, hueca. Y entonces la invitación es para todos los que andamos en la iglesia, todos los que hacemos trabajo pastoral, empezando por los altos jerarcas, los jerarcas que le siguen y los que somos clero bajo, por todos, y también los laicos, y también todos, salgamos como pide el Papa Francisco. Por ejemplo, los jóvenes de la pastoral juvenil se salgan ya de la hora santa y se vayan a donde están los pobres, los que lloran, los que sufren, los presos, los enfermos, los migrantes, los indigentes, porque muchos jóvenes están en las parroquias ahí en la hora santa, rece y rece cantitos melosos y llenos de devoción, pero las broncas no están en el templo, las broncas están afuera están los pobres, afuera están los que sufren. Ojalá todos, los que son ministros de la comunión, los que son catequistas, los que son jóvenes en las parroquias, los que son del movimiento tal y movimiento tal y movimiento tal, ya dejemos de andar haciendo rosarios piadosos y horas santas piadosas. Hay que hacerlos, pero no hacerlos al 100%. Eso es nomás para fortalecernos y luego salir en masa. De la misa, ojalá que todos los católicos de la misa salgamos en masa al pueblo, a la gente, donde están los pobres, que son los que nos necesitan. Dios no nos necesita, Él está contento con que estemos en su presencia, pero más contento está cuando nos ve junto a sus hijos,
más necesitamos. Entonces, hoy en día hay que cambiar cosas en la arquidiócesis de Monterrey, en todas las diócesis de México y del mundo, en la Iglesia Católica, hay que cambiar cosas, porque estamos con mucha devoción, pero sin amor. Sí, sin la práctica como parte de la comunidad católica, yo creo que sí necesitamos escuchar el Evangelio, aprender de la homilía y practicarla. Ojalá nuestros obispos en todo México y en todo el mundo, nuestros obispos ya se alejen un poco del poder establecido, de la seguridad económica que les da estar cerca del poder político y del poder económico, y ya se acerquen a los pobres. Mira, en Monterrey hay parroquias que tienen 2, 3, 4 sacerdotes, y acá en los pueblos muy apenas sabemos uno. ¿Ya? Entonces, que los obispos, que los sacerdotes, que los laicos, que todos, ya hemos hecho de Jesús una religión, y tenemos que hacer una espiritualidad. Hemos hecho una religión lleno de dogmas que nadie entiende, o que muy pocos entienden, nada más en las universidades, o de ritos que cumplimos, pero que los hacemos sin corazón, que son huecos. Hemos hecho una religión de ritos, de prohibiciones, donde hay que cumplir requisitos, pero no estamos haciendo una espiritualidad, un seguimiento de Jesús, del Jesús histórico, el del Evangelio. Para llegar al Cristo de la fe, obviamente, pero desde el Jesús del Evangelio, el que recorrió los caminos polvorientos de su pueblo, el que fue con los enfermos, el que dio dignidad a las mujeres en una cultura patriarcal y machista. Ese Jesús, el que puso primero a los últimos, y a los primeros los mandó al último. Ese Jesús que corrió a los mercaderes del templo. Hoy también habría que correr a muchos mercaderes del templo, porque han hecho de la religión un negocio, y no una familia que sirve a las familias del pueblo. Entonces hay que trabajar mucho en eso, y yo en eso estoy como la mosca de Pepito, y estoy como la conciencia de Pinocho.